Bienvenidos de vuelta. Por favor, después por correo me mandan algún feedback, porque trabajar a las ciegas no es bueno, no es la mejor manera de trabajar. Bien, el- vamos a seguir con los temas que teníamos en cartera y entiendo que ustedes tuvieron mucho éxito, aunque nadie me lo dijo porque nadie me contestó, que tuvieron mucho éxito la semana pasada haciendo la simulación de los ensayos de laboratorio, que es el punto que está aquí. Ahora vamos a pasar a el modelo HS Small, que es una continuación del modelo Hardening Soil. No vamos a pasar nada porque no estoy tipeando sobre el PowerPoint, sino sobre su imagen. Ahora sí. Bien, ahí estoy en el modelo Hardening Soil para pequeñas deformaciones HS Small. Vamos a hablar de un modelo que genera un ciclo de histéresis. Es el primer modelo que tenemos que nos va a permitir hacer algo de carga cíclica para todos los que están interesados en problemas de sísmicos que tengan que ver con el comportamiento dinámico de estructuras. Este modelo tiene capacidades a las que le tienen que prestar mucha atención, pero también para la gente que esté trabajando en problemas estáticos. Este modelo tiene capacidades que requiere que le prestemos atención. Avancemos. Entonces, repasemos en solo una filmina lo que es el modelo Hardening Soil Model. El modelo Hardening Soil tiene rigidez elástica al corte con un parámetro, con una fórmula, una función de estado que se llama EUR, que es función de sigma 3, rigidez edométrica en la compresión proporcional o compresión edométrica con una función de estado E edométrico que tiene un parámetro E edométrico de referencia y función de sigma 1, una relación sigma epsilon hiperbólica al corte, fluencia al corte con endurecimiento, criterio de falla de Mohr-Coulomb y fluencia a compresión con una tapa. Todo eso que dije, lo vamos a pasar a los dibujos que están a la derecha. Rigidez elástica es la pendiente allí. Rigidez odométrica es la pendiente cuando una trayectoria que sale por el origen pincha esta tapa y sigue de viaje. La rigidez de la respuesta del terreno allí. Relación sigma epsilon hiperbólica en primera carga triaxial, dictada por una función de estado cuyo parámetro es C50 y que reproduce en compresión triaxial a la fórmula de Duncan y Chang, que es la hipérbola. Fluencia al corte con endurecimiento, quiere decir que desde un cierto rango y hasta la falla, toda esta zona incluye plasticidad con endurecimiento y se descarga, la descarga es elástica, vuelve, sigue, elástica, vuelve, sigue, elástica, sigue. Desde acá hasta acá, toda esta zona recorre la hipérbola con una función de plasticidad con endurecimiento. Criterio de falla de Mohr-Coulomb quiere decir que esto, que es lo mismo que este cono que está acá, cuando se alcanza, perdón por el dibujo, el rayerío, este cono que está acá, cuando se alcanza la falla, esto y esto están controlados por el criterio de falla de Mohr-Coulomb, y la función de fluencia de la compresión, que tiene un parámetro que es PP, es la presión de preconsolidación isotrópica, es la puntita de ese dibujo que está allí. Así que a la derecha están los dibujos de todo lo que está listado a la izquierda. Alejo, ¿Sí? ¿podrías minimizar la ventana de abajo a la derecha que tapa una parte de la presentación? Esa. Gracias. Gracias. Bien, entonces, para problemas estáticos, el Hardening Soil Model en el gráfico de rigidez secante, acuérdense que esto es jerga de mecánica de suelos, no se trata de que baja la rigidez elástica de todo el material, sino que es lo que pareciera ser la rigidez secante, tau sobre gamma, en la dirección en la que lo estoy deformando sobre la rigidez inicial, ¿verdad? Lo digo todas las veces para que rescatemos la diferencia entre elasticidad y plasticidad. Bien, la rigidez secante en función de la movilización de la resistencia al corte da una línea recta.
En el rango en que uno está diseñando fundaciones, que es más o menos este rango de tensiones o de movilizaciones de resistencia al corte, el mejor ajuste que obtenemos es si aceptamos que para cero movilización de la resistencia al corte, la rigidez inicial es esta, dada por EUR. La realidad es que para cero movilización de la resistencia al corte, la rigidez inicial es muchísimo mayor, 4 veces mayor, 3 veces mayor. Y está controlada por los mecanismos de baja deformación de los que hemos hablado en la clase pasada. Entonces, para diseñar los momentos flexores de un pilote, el modelo HSM anda perfectamente bien. Para simular los asentamientos inducidos por un terraplén o algo por el estilo, también sin ningún problema. Pero cuando queremos hacer una trayectoria de carga de una base, un pilote, una cosa por el estilo que va desde cero hasta la carga de servicio, entonces quizás lo que querríamos no es un modelo cuya recta esté calibrada así, sino si vamos a trabajar acá, quizás querríamos un modelo cuya recta esté calibrada así. Entonces tendríamos que poner un EUR que vaya por acá y una resistencia al corte que llegue hasta acá. Pero eso es un peligro, porque lo que estamos diciendo vale para un punto de la malla. Entonces, si yo tengo una malla grande así, que acá tiene una base, los puntos que están acá abajo van a estar más o menos así. Pero los puntos que están lejanos van a estar más o menos acá. Y no hay manera de estar dividiendo la malla en cuadraditos para calibrar el Hardening Soil Model para cada uno de los cuadraditos. Eso no es práctico, no es realista, así que los resultados dependan mucho del usuario. De manera que no es lo que se hace. Lo que se hace es aceptar que el Hardening Soil Model predice asentamientos mayores a los reales. ¿Cómo resolver esto? Bueno, HS Small es una especie de Frankenstein al que le han puesto una segunda nariz. Lo digo en serio. El Hardening Soil Model es un Frankenstein en el que tomamos un modelo pseudoelástico como el modelo hiperbólico, le agregamos plasticidad con endurecimiento, plasticidad con compresión y nos sale algo que más o menos camina. Y ahora, para que funcione, HS Small agrega esta recta arriba de la otra, con lo que genera todo un segundo set de parámetros para reproducir el comportamiento de esta recta, según esta recta, y entonces ahora la respuesta del material es así y así. Así y así. Que no está mal, no está mal, digamos, es una aproximación, pero claro, es un Frankenstein con dos narices, o sea que la calibración depende de los parámetros que controlan esta recta, dependen un poco su elección de los parámetros que controlan a este y viceversa y cosas por el estilo. No es un modelo claro que haga las cuentas claramente. Pero entonces, lo concreto que HS Small es el Hardening Soil Model al que se le agregó Small Strain Stiffness, que es rigidez a baja deformación. Esto que está escrito acá. Ese es el agregado, es una capa adicional que se le pone al HSM. Y para poder hacerlo, si esto es la función de elasticidad, esta ya no es elasticidad, es otra cosa. La seguimos llamando EUR, pero ya no es elasticidad. Después, en la zona de endurecimiento y la zona de plasticidad, no cambia nada. Lo único que cambia entonces es la parte elástica esencialmente del modelo. Y eso tiene muchas consecuencias. Veámoslo. Y lo estoy dibujando el modelo aquí en paralelo del HSM, o sea, pensando en este modelo como lo que es una extensión del otro. Entonces, antes teníamos que la rigidez elástica era función de EUR. Ya no es el caso. Ahora la rigidez elástica es función de la rigidez a baja deformación que queda determinada con G0. G sub 0 módulo de rigidez a baja deformación, que es una función de estado que depende de variables de estado sigma 3 y depende de parámetros materiales. G0 ref y, repitiendo lo que para mí es un error, pero es consistente en todo el modelo, también de Seifi. Acuérdense el mismo parámetro M para la rigidez a baja deformación, la rigidez cetométrica, la rigidez EUR. Ese valor de M, si lo vamos a usar para rigidez a baja deformación, debería ser siempre muy cercano a un medio, aún para arcillas.
El valor de M en la parte que corresponde a rigidez edométrica, para arenas debería ser cercano a 1 medio, para arcillas debería ser cercano a 1. Y acá nos encontramos con que cuando usamos el HS Small para arcillas, la M la tenemos, la M que estoy tapando con el láser, esta M, la tenemos que elegir sabiendo que en algún lado nos va a ir mejor que en otro, que no podemos pegarle a todos los comportamientos que vemos en el laboratorio a la vez. Bien, esta fue la rigidez elástica. ¿Qué controla? La rama inicial de la curva azul, que ahí está indicada con una línea punteada verde. Esa misma rigidez elástica la vamos a ver si hacemos una descarga pequeña en cualquier punto de la curva, o sea, acá o acá o acá. Toda esa zona ya está en elastoplasticidad y cualquier descarga que hagamos pequeña va a tener esta rigidez elástica. Y si descargamos hasta cero y rebotamos, también acá vuelve a nacer con rigidez elástica dada por G sub 0. Ahora hay una relación sigma epsilon hiperbólica. Nadie me pregunte por qué hiperbólica, porque es una suma de herencias, ¿verdad? No es mala, incluso esta es un poco mejor que la otra, más justificada que la otra. Hay una relación sigma epsilon hiperbólica para baja deformación, que lo que hace es reproducir la curva entre el 0 y donde se aparta significativamente del comportamiento, ¿cómo es? Casi lineal. En este rango hay una curvita que tiene apenas curvatura y está dada por una función de estado que es la rigidez secante, esta sí elástica, que es función de sigma 3 y de la distorsión. Acá cometí un error, no cometí ningún error. Sigma 3 en azul es una variable independiente, la distorsión es el dato de entrada, la deformación total, no elástica ni plástica, porque acá estamos en rango elástico. Bueno, pero es un rango elástico raro. Primero porque es curvo, que no sería tan grave, y después porque cuando descargas hace un camino distinto, y eso sí es un poco más grave, para hablar de elasticidad. Después tenemos una rigidez media en descarga, y aquí rescatamos a EUR. Si nosotros cargamos hasta un cierto punto y descargamos hasta 0, HS Small, este modelo que incluye esta curva tan linda de descarga, entre los puntos este y este, traza una línea secante, y esa línea secante es la que está controlada por EUR. Cuando estoy graficando en este mismo gráfico las diferentes funciones, note que digo que eso es función de EUR, porque acá no estoy poniendo Q contra epsilon axial, sino contra gamma, en un triaxial. La relación entre gamma y epsilon axial está unívocamente determinada, pero eso hace que esto no sea EUR, y tampoco creo que ustedes quieran en la filmina ver EUR por nu sobre 1 menos nu, o cualquier, no es esa la fórmula, pero algo parecido a eso. Bien, entonces EUR ahora ya es un parámetro elastoplástico que determina el comportamiento elastoplástico en descarga. Más o menos elastoplástico, porque en realidad cuando cargamos de acá hasta acá, vuelve a pasar por el mismo punto. O sea, lo voy a tratar de dibujar en chiquito, me va a ir mal, pero cómo sale. Q, gamma, voy acá, cuando descargo algo así, cuando cargo algo así, y retoma perfecto la curva que venía antes. Entonces, entre este punto y este punto, la recta depende del parámetro de la función de estado EUR, que depende del parámetro EUR. Después tengo la relación sigma epsilon hiperbólica en carga triaxial. Ya teníamos una relación sigma epsilon hiperbólica en este rango, y ahora enganche con una relación sigma epsilon hiperbólica para todo el resto del rango, que es la vieja, la misma que el HSM. Esta no cambia. Todo es igual acá, es la misma fórmula, así que aquí ya no vemos ninguna diferencia. La diferencia más grande está en lo que está tachado. La rigidez elástica cambia, y la definición de la rigidez EUR ahora ya no es elástica, sino que va a descarga. Además, supongo que por optimizarlo, o para optimizarlo numéricamente, no lo sé,
Lo que hicieron fue cambiar la regla de flujo al corte. Si se acuerdan, hemos discutido la regla de flujo que se deriva del modelo de Fermi-de-Bors, en el cual la función de fluencia de Mohr-Coulomb se usa también como potencial plástico, o sea, para determinar para dónde se va a mover cada partícula elemental en nuestra malla. Y en la función de Fermi-de-Bors acá se cambiaba phi movilizado por psi movilizado, y ahí tenemos la función de la regla de flujo de Fermi-de-Bors. Y entonces la función de dilatancia en el modelo HCM era esta, la función de Fermi-de-Bors. La habíamos visto. Les recordé yo en su momento que esto se calibraba, Praxis no te pide estos datos, Praxis te pide como dato de entrada el phi máximo y el phi máximo, y poniendo acá phi máximo y acá, debería hablar más prolijo, así que lo voy a hacer, poniendo acá psi máximo y acá phi máximo, y usando la fórmula, llegamos a calcular internamente, sin que nos lo diga, un ángulo de flexión interna CB, que es el que se usa para calcular la relación entre phi movilizado, o sea, el estado de tensión en cualquier punto, y el psi movilizado, o sea, la deformación volumétrica en cualquier punto. Eso es el HSM. Y miren con lo que se vinieron acá, el HS small cambió la regla de dilatancia a esta, y esta está definida en espacio triaxial, donde estamos viendo ahí la función una función propuesta por Dafalias, M6 seno de phi sobre 3 menos seno de phi, el 15 no hay quien lo explique, Q y P vamos igual, Q sub A es el valor de la resistencia al corte en lo que se supone que es el ensayo, el estado crítico, y Q sobre MP es el valor de Q en el momento de la falla, porque M, no depende de phi CB, no depende de phi CB, sino que depende del phi máximo. Una cosa medio, digamos, busquemos a Dafales y veamos en su artículo qué es lo que quiso hacer. Evidentemente es muy parecido, porque si no, no se habrían animado a cambiarlo. Pero en todo caso sepan que como la regla de flujo cambia, aun cuando pongan ustedes en el modelo HS Small todos los parámetros como para que dé exactamente igual que HSM, no va a dar igual. Van a dar parecido, pero no va a dar igual. Bien, entonces, aquí encontramos que el modelo HS Small, a diferencia del HSM, que en esta gráfica hubiera tirado una recta por acá, tiene esta curvita dada por la hipérbola, vamos a llamarla la hipérbola elástica. La primera, la que depende de G sub 0 y de gamma 0,7. Y después tenemos todo esto que depende de lo que dependía, de lo que siempre dependió de E50 ref, esencialmente. Y por último, la zona roja, donde el material está en falla, y en esa zona donde el material está en falla, estamos simplemente usando la ley de Mohr-Coulomb. Y esto es el modelo HS Small. Lo puse a propósito, las líneas punteadas arriba de la negra. Nunca tenés tanta suerte de pegarle a todos los puntos de tu data experimental de tus ensayos, pero realmente tiene mucha flexibilidad. También es cierto, tiene un montón de parámetros, ¿verdad? Así que tiene mucha flexibilidad como para poder atacar problemas donde en una misma malla haya deformaciones desde muy pequeñas hasta muy importantes. Van muchos minutos en los que hablo solo. Alguien que me diga que se oiga bien. Perfecto. Y ya que está, aprovecho para hacerte una pregunta. Dale. Vos antes dijiste que cuando descargaba por un camino contrario. Volvía a cargar por otra curva y después en la filmina 8. Acá cuando vas cargando y descargando, ¿vas disipando energía sin cambiar el comportamiento? Sí. ¿Eso no genera ruido en cargas dinámicas? Aquí vas disipando energía y vas disipando energía, y el suelo disipa energía. Esto pasa. Si no tenés ganas que disipe energía, hace que G sub 0, disculpa para atrás, G sub 0 que controla esta pendiente,
sea EUR sobre 2,1 manu, y entonces colapsaste y tenemos un material conservativo en descarga, pero los suelos no son así. De hecho, esto que acabas de decir no solo no genera ruido, sino genera la disipación que se mide. De ahí sale el 1-2% de disipación que hace que las máquinas rotativas no entren en resonancia. En la realidad, y es con este modelo que lo podés predecir. Perfecto, gracias. Dale. Bien. Entonces, ventajas y limitaciones del modelo HS-Small sobre HCM. Como ventajas, tiene mejor capacidad predictiva para problemas estáticos, aún para problemas estáticos. Es más adecuado para simular procedimientos constructivos en los que diferentes partes de la malla pasan de estar durmiendo sin ningún cambio de tensiones a importantes cambios de tensiones y deformaciones en alguna etapa y después siguen durmiendo. Entonces uno puede hacer todo eso sin cambiar los parámetros de ninguna parte de la malla porque el modelo reproduce todos los rangos de comportamiento. Y entonces permite a mallas más chicas con resultados que son eficaces como los que nos costaría con una malla más grande. Y las limitaciones que tiene es que no es un modelo de estado crítico, no evoluciona la relación de vacíos, de manera que los parámetros EUR, E50, G sub 0 ref, todos esos son función de la relación de vacíos. Si vos cambias tu arena de suelta a densa, tu arcilla de blanda a dura, tenés que cambiar todos los parámetros, porque no tenés dónde hacer un cambio de relación de vacíos que corregiría automáticamente todos los parámetros. Tampoco tiene anisotropía ni efectos de edad. Y abajo a la derecha, noten algo importante. En esta malla, que es la malla de un muro de contención anclado, en la que se hicieron varias etapas de excavación, se fueron poniendo los anclajes y todo esto, cuando uno calcula este problema con el modelo HSM, como la rigidez de todo lo que está azul es, digamos, el 40% de la rigidez que tendría que tener, en el HSM vemos que esto rebota demasiado y que esto se hunde demasiado. Como consecuencia, si pedimos el perfil de asentamiento en esta horizontal, nos sale que está acá, que tiene el serio problema de que tiene asentamiento distinto de cero en el borde de la malla. Quiere decir que la malla es corta. Habría que hacer un modelo en el que tengamos la cosa así, para que el asentamiento acá se haga cero y recién acá se haga distinto de cero. Y en todo caso, predeciría, ¿qué más suena eso? Un asentamiento en esta vertical, que no sería realista, pero por lo menos salvaríamos el orgullo interno de que el asentamiento del borde de la malla fuera cero. Acá tenemos que el asentamiento del borde de la malla no es cero y eso es mala cosa. Al mismo problema, le cambiás con los mismos parámetros, excepto G sub 0 que aparece nuevo. Le cambiás el modelo HSM por HS Small y con la misma malla, estos son los asentamientos que se obtienen. Un poco menos acá. La zona en la que los asentamientos son significativos ahora es esta y ya no es más toda esta. En concreto, eso quiere decir que tu casa acá, HS Small dice que está ok y HSM dice que tenés problemas y en la casa está ok. Y con HS Small, este rebota, que es elástico, lo hace con una rigidez que ya no es el 40% de la que debería ser, sino la rigidez que debería ser. Y entonces me dice en el modelo rebotes elásticos para grandes excavaciones de 1, 2, 3, 5 milímetros, que son los que esperas que existan, y no me dice en el modelo rebotes que podrían ser centimétricos, si se usa solo HCM. Y aquí les paso un trabajo, esto creo que me puede estar fallando la memoria. Estoy casi seguro que lo hizo Osvaldo Ledesma y en cuanto recupere el crédito le vamos a agregar su nombrecito acá. Esto fue para un botadero medio complicado que había en Perú. Probablemente lo hizo con alguien de cerca de Perú que quizá esté escuchando. También me mandan un mail si agregamos las referencias, los reconocimientos adecuados. Y entonces ahí tenemos qué es la consecuencia que tenemos. El hecho de que el modelo HS Small haya incorporado G sub 0, vecino nuevo en la cuadra, corrió a EUR de su función de ser el parámetro elástico a ser solo el parámetro de rigidez en descarga. Entonces, para un mismo juego de resultados de ensayo de campo y laboratorio, HSM y HS Small usan diferentes calibraciones de EUR.
En HSM, EUR es el responsable de toda la elasticidad. En HS Small, G sub 0 es responsable de la parte elástica, EUR de la rigidez media de la hipérbola de bajas deformaciones. Y entonces aquí tenemos dos calibraciones diferentes en las que podemos ver, a medida que vas construyendo un talud, no lo estás construyendo, esto es un viejo cerro que tenía una presa de relaves, una cosa por, no era una presa, era un desmonte de relaves o un botadero, una cosa por el estilo, no me acuerdo bien, esto sé que está al lado de algún río importante cerca de Lima, pero más de eso no puedo decir. Y entonces, en función de esta diferencia entre los dos modelos HSM y HS Small, uno termina prediciendo curvas de desplazamiento en función de la evolución de una cierta etapa, en la que estás calculando cómo se produce eventualmente la falla, que son completamente diferentes. Si cometemos el error de usar el EUR de HS Small igual al EUR de HSM, vamos a predecir que en esta etapa, que es una etapa crítica en la que acabamos de construir la cosa y todavía en esta etapa todavía nos falta sacar un poquito de tierra, acá se ve más tierra que acá. En esta etapa crítica vamos a decir que el asentamiento es 5 milímetros. Cuando calibramos correctamente el modelo HS Small usando un EUR menor que el que hubiéramos usado en HSM, porque acá este es el que es más elástico, mientras que este es solo plasticidad en descarga, perdón, elasticidad en descarga, en ese caso nos hará esto. Y entonces ahí vamos a decir que en ese lugar tenemos 1,5 centímetros de asentamiento aquí. La diferencia, por ejemplo, para la última etapa, la podemos notar en esto versus esto, que es este desplazamiento versus este desplazamiento, y en definitiva, no sabemos cuál de los dos es correcto, pero claramente esta es una calibración posible de HS Small, mientras que esta es una calibración directamente incorrecta, porque es una calibración en la cual creemos que EUR es un parámetro puramente elástico cuando hemos visto que no lo es. Bien, ejercicio para dentro de un rato. Ya me confirmarán ustedes por el chat si es posible hacer la parte práctica, porque hubo problemas en la oficina. Parece que hay una lluvia torrencial en Buenos Aires y anda mal el techo de nuestra oficina, así que si es posible hacer la parte práctica, empezamos con esto. En este HS Small tomamos los mismos datos que teníamos anteriores, o sea que ojalá no hayan tirado el modelo que hicieron para calibrar HSM, y con eso le agregan estos parámetros. Por ahora no toquen el EUR, no porque tengamos pretensiones de que sea correcto no tocarlo y que sea referente al mismo material. Es para jugar con el modelo, no con la realidad hoy. Agreguen estos parámetros y fíjense que hay un rango o 0,8 o 1,6 de EUR. Da la impresión de que G sub 0 con este 0,8 va a ser menor que UR. Obviamente, recuerden que G es E sobre 2, 1 más nu, o sea, 2,5. Así que para que nos dé, para colapsar esto, el valor de G sub 0 ref tendría que ser como 0,4 de EUR ref. No usen eso. Usen 0,8 o 1,6, hagan 3 ciclos de carga, reproduzcan esta curva y familiarícense con el comportamiento de este material. Descanso de 30 segundos, lo que yo necesito para tomar un poquito de té. Y para que ustedes sepan que voy a saltar de tema de una manera malabárica, si esta palabra necesita en el tema español. Porque con eso terminamos lo que vamos a usar de modelos constitutivos para simular fundaciones y muros de contención. Y ahora vamos a meternos al siguiente punto clave que vamos a ver en este módulo, que es el comportamiento no drenado. Hasta ahora tuvieron suerte y se han manejado con los suelos como medios porosos
sin ver el efecto del agua de una manera que fuera significativa. Han visto un poquito de flujo de agua, pero recién ahora nos vamos a meter en el problema de este silo, de por qué se cayó este silo. El punto empieza así. Y esto es un repaso de mecánica de suelos, además de un curso de geomecánica computacional. ¿Qué quiere decir drenado y no drenado en la carga de un volumen de suelo? Necesito algunos granitos. Tengo acá unos granitos. Entre los granitos, ¿cómo se hará? ¿Aprieto este botón? ¿Explota? No. ¿Me pongo por acá abajo? Claro, no sé. No sabemos cómo se hace acá para cambiar de color, ¿no? No, necesito volver a poner los granitos y quedarme tranquilo. Voy a tener agua colorada, muchachos, no tengo más remedio. Entonces, tengo estos granitos sometidos a un estado de tensiones total sigma. Estos granitos sometidos a un estado de tensiones total sigma tienen agua acá adentro y esta agua levanta presión, escapa y se va. De manera que el agua que queda entre los granitos va a ser aquella que tenga la presión hidrostática que dependa de su posición respecto a la napa freática. Así que la presión del agua U va a ser hidrostática por un rato. Y ahora yo le produzco un cambio en el estado tensional cualquiera, delta sigma. Por efecto del cambio de delta sigma, ahora pueden pasar dos cosas. O que los granitos se achiquen, se desplacen entre sí, se acomoden a una velocidad tal como para que el agua vuelva a escapar, y eso se llama drenado o slow en inglés, o esta deformación inducida por el cambio de tensiones cambia la posición relativa de las partículas de una manera tal que el agua acá adentro no tiene tiempo o lugar para escapar, y de manera que el agua ahí queda la cantidad de agua que había, no cambia el agua, no cambia la humedad, no cambia la relación de vacíos. A eso lo vamos a llamar no drenado o undrained en inglés. Desde el punto de vista de lo que le pasa al agua, esto es un mecanismo de formación del agua a presión constante, y este es un mecanismo de deformación del agua a volumen constante. Si yo tengo un estado inicial, que voy a empezar, como no sé cambiar el color del dibujo, pero ¿cómo puede ser que no sepa cambiar el color? Acá. Voy a usar el mouse que tengo acá grandote. Voy a poner el agua azul. Yo salgo de este estado inicial. Si deformo muy rápido, si le pongo un delta sigma muy rápido, el agua se va a quedar ahí dentro. El agua evoluciona a volumen constante. La presión del agua no es constante, entonces el delta sigma se va a convertir en un delta sigma prima más un delta U. Va a haber cambios en la presión del agua y que va a hacer que de todo el cambio de tensión exterior, solo una parte vaya al suelo. En cambio, en la parte de arriba, el delta sigma, no oigo nada. Que Felipe hable. Te escuchamos. Alguien gritó, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Acá no se escuchó nada, no sé. Paranoia. Bien, entonces sigo. Delta sigma, que es delta sigma prima más delta U, como delta U es 0, delta sigma es igual a delta sigma prima. Ya se me llenó la pantalla de blanco, pero guarden, si tienen que guardar algo. Están viendo mi mouse, ¿no? Highlighter. Qué maravilla esto. Si tiene que guardar algo, es que drenado es a presión constante y no drenado es a volumen constante, el agua. Guarden eso como regla mnemotécnica. Y eso es drenado y no drenado. Todo lo demás que se construye arriba
es porque le estamos escapando al aspecto termodinámico de la cosa. Simplemente drenado es que el agua se evoluciona a presión constante. No drenado, el agua evoluciona a volumen constante y cualquier cosa intermedia es intermedio. Y ya veremos cómo lo resolvemos dentro de 5 o 6 clases. Por ahora, drenado. La presión del agua se mantiene constante, no drenado el volumen del agua, o sea, la humedad total del suelo, o sea, el suelo no saturado, su relación de vacíos, se mantiene constante. Entonces, drenado o no drenado, ¿cuál es más resistente? Bueno, depende. Si en carga drenada el material reduce su volumen, o sea, si cuando lo dejo drenar el material se achica, en carga no drenada, el material que se quería achicar no se puede achicar, la presión del agua sube porque lo están apretando, el suelo que se quiere achicar la está apretando, y como la presión del agua sube, la presión del suelo baja, y entonces, en el caso no drenado, esta porquería. No quieren eso, ¿no? Quieren esto. En el caso no drenado, está indicado por este círculo azul. Esta es la resistencia en tensiones totales no drenada. La presión del agua sube y ese que el círculo se corre a la izquierda al círculo punteado que voy a tratar de no ensuciar demasiado. El círculo colorado toca a la línea colorada que tiene C igual 0, phi, digamos, por ejemplo, 28, 30 grados, phi prima. El círculo colorado toca la línea colorada donde la tiene que tocar siempre. El círculo azul es igual al colorado, pero solo está corrido en horizontal, porque la tensión sigma 1 total es igual a sigma 1' más el agua. Se corre. El círculo no se achica ni se agranda, solo se corre hacia la izquierda. Ahora, ¿qué pasa si yo en este ejercicio hago una carga drenada y le permito al material drenar? Bueno, depende de con qué tensión arranco. Si arranco con esta tensión, el círculo de falla es este. Si arranco con esta tensión, el círculo de falla es este. Si arranco con esta tensión, el círculo de falla es este. Siempre lo mismo, el círculo de falla que es tangente a la línea colorada, que es el único parámetro real del suelo, phi prima, es el único que existe. Ahora, si es no drenado, bueno, si es no drenado y el material me dio este círculo, quiere decir que necesariamente la presión es positiva porque yo sé, porque yo conozco la posición de esta recta, dónde tiene que estar un círculo de este diámetro, dónde tiene que estar para que estar en contacto. Así que la posición del círculo azul puede ser cualquiera. Su espejo en tensiones efectivas, que es el círculo colorado, es siempre el mismo. ¿Qué pasa si el material aumenta su volumen? O sea, si las partículas están muy densas y cuando le produzco la deformación quieren ir a un estado más suelto cualquiera. Que entonces el material querría chupar agua, absorber agua, porque hay más vacíos luego de la deformación que antes, el material querría absorber agua. No lo dejo porque esto es demasiado rápido, el agua no tiene tiempo a entrar. Entonces la presión del agua que ya está dentro baja y baja mucho porque estamos la misma cantidad de agua ahora tratando de ocupar más volumen. Es el mismo volumen porque el agua es muy rígida respecto del suelo, de manera que el volumen no cambia, pero la presión del agua cambia mucho, se reduce. Así que volvamos a el caso de una muestra de suelo densa. Esa podría ser su resistencia al corte en términos de tensiones totales. Y ahora voy a hacer magia, porque puedo, el PowerPoint permite todo, así que voy a hacer magia. Voy a inventarme del mismo suelo dos muestras, una densa y una suelta. A la muestra densa, le pongo una cierta tensión de confinamiento. Y mido su resistencia al corte, que es esta altura. Y ahora a la muestra suelta le busco la tensión de confinamiento para que tenga la misma resistencia no drenada. A la muestra suelta le tengo que poner mucho más confinamiento porque necesito más tensión de confinamiento del material suelto para que tenga la misma resistencia que menos tensión de confinamiento del material denso. Eso es fantástico.
En la muestra densa, con poco confinamiento, el material va a tener una presión de agua negativa hasta que llegue a un cierto confinamiento este. En la muestra suelta, con mucho confinamiento, el material va a levantar presión de agua positiva hasta que llegue a una presión efectiva que es la misma, porque dibujé los dos círculos para que tengan la misma horizontal. Si vos me das la horizontal, yo te doy el confinamiento efectivo, no hay manera de errarlo. Tiro por horizontal, este es el punto que está en el medio, esta altura la tiro a la izquierda y ese es el confinamiento. Repito el ejercicio. Voy por cualquier... y así. Voy por cualquier horizontal hasta que toca, bajo. Este es el punto de el tau de falla, la tensión normal en el plano de falla. Con este radio trazo un círculo y lo pongo en la posición tal que esto sea tangente a esto. Lo voy a hacer ahora. Sale el círculo más lindo cuando lo haces con el PowerPoint a mano. Si vos tenés este punto, están unívocamente determinados. Bien. ¿Y por qué es tan complicado el comportamiento no drenado? Bueno, no lo es. No tiene ninguna complicación. Es solo lo que estamos viendo acá. Lleva un poquito a digerirlo. Es como un plato de pasta con mucha salsa, pero se digiere. Y una vez que lo digeriste y si lo hiciste bien, ese conocimiento te lleva hasta, te acompaña hasta la tumba. Ahora, siendo como lo acabo de decir, que drenado y no drenado solamente significa drenado, el agua evoluciona a presión constante, no drenado, el agua evoluciona a volumen constante. Drenado, en una muestra que se querría achicar, el agua escapa. No drenado, en una muestra que se querría achicar, el agua levanta presión. Muestra densa. Drenado, en una muestra que se quiere agrandar, dilata, el agua entra. No drenado, la misma muestra. El agua no puede entrar, la presión del agua baja. Muestra suelta, drenada. El agua puede escapar. Mayor confinamiento, mayor resistencia. Muestra densa, drenada. El agua puede entrar. Menor confinamiento, menor resistencia. Y esta regla mnemotécnica es la consecuencia solamente de que drenado el agua evoluciona a presión constante, no drenado a volumen constante. Entonces, es innecesario adivinar el caso crítico porque con 2 clics corren los dos, ¿no? Pero si yo tengo algo que carga, o sea que aumenta las tensiones, y sabemos que es blando, sabemos que va a contraer. Y si va a contraer, va a ser peor no drenado que drenado, porque si drenado lo dejas contraer, el agua escapa. Si no lo dejas contraer, o sea, lo haces no drenado, el agua no puede escapar, levanta presión, tenemos problema. Vayamos ahora a lo mismo, pero en descarga. Si yo tengo un problema en el que estoy descargando el suelo, un talud de una excavación o una excavación vertical, y el suelo es blando, el material por estar en descarga va a tomar agua por la descarga elástica, ¿no? Y va a reducir sus tensiones y conviene analizar drenado primero. Bueno, lo mismo, pero puesto para suelos duros, ahora en definitiva, puramente académico, porque hoy ya no es aceptable que analicemos solo el caso drenado o solo el caso no drenado para un cierto problema. Siempre se analizan los dos cuando son relevantes. Bueno, ¿qué pasó acá? ¿Qué le pasó a esta gente? Bueno, se ve muy bien que a esta gente se les cayó un silo. ¿Por qué se cayó el silo? ¿Y por qué no se cayó el edificio que está atrás? Bueno, este es un silo de hormigón hecho del año 1913, o sea, 12 años antes de la publicación de Earthbound Mechanics, que es el libro que fundó la mecánica del suelo, por Terzaghi, un libro en alemán. Entonces, bueno, construyeron este silo. Y por supuesto, un silo de hormigón con encofrados habrán tardado, digamos, un silo como este, habrán tardado 6 meses en construirlo, en la construcción.
y otros 6 meses para este edificio. Y seguramente quedó muy bien cuando lo terminaron de construir porque se nota que está recto y si no, no habrían llegado hasta arriba. Cuando se toma la foto del otro lado se ve que acá arriba había una casita de chapa, un galpón de chapa, y está todo acá abajo. Bien, 6 meses para construirlo. Pero después, ¿qué pasó? Después llegó el barco, que imaginemos que llegó con soja, y en 6 horas, en 12 horas, le había puesto carga hasta por acá a todo el silo. Por supuesto, en el edificio que tiene las oficinas y la cinta transportadora y todo lo demás, no había grano, así que este no recibió ese enorme cambio de carga en poco tiempo. Pero el silo sí. El silo fue cargado hasta el 60% de su altura y en el momento que se cargó hasta el 60% de su altura, falló. No tengo registro, no sé cuántas víctimas pudo haber habido, pero si miran la foto, acá están las trazas de lo que era el techito de lo que estaba acá. Digamos, no sé, imagino que quizás había alguna persona ahí. Este silo se cayó de esta manera, obviamente, si yo hiciera un corte, tenía el silo paradito acá sobre una capa de arcilla, sobre un suelo arcilloso, y el silo terminó así, y acá terminó toda la arcilla desplazada para el costado. ¿Por qué? ¿Por qué no falló durante su construcción y falló durante su primer llenado? Por la misma razón. ¿Por qué se hacen pruebas hidráulicas en los tanques y se las hace lentamente? Es por la misma razón siempre, y es por esto. Cuando uno está 6 meses poniendo hormigón y le pone una cierta cantidad de peso, el suelo tiene tiempo a que el agua que hay entre las partículas escape. Entonces el agua esencialmente va fluyendo a presión constante. Cuando uno pone un peso igual a este, pero lo pone en 6 horas, el agua que está entre las partículas del suelo ahora no puede escapar, en 6 horas no puede desplazarse por la baja permeabilidad de la arcilla, levanta presión el agua, delta U convierte al delta sigma, que es el peso que tiene arriba, en delta sigma prima reducido, de manera que tenemos algo que es catastrófico. Tenemos un estado de tensiones en el que le estamos imponiendo un cambio en la presión del agua, que es un cambio que afecta a sigma 1, a sigma 3 por igual, de manera que este se reduce una cierta cantidad, esto se reduce una misma cantidad, el círculo no cambia su diámetro, porque el agua no tiene resistencia al corte. Pero esta era la curva, la recta de resistencia intrínseca que está inclinada a phi. Estaba ok, pero porque subió la presión del agua, falla. Eso fue lo que pasó. Quiero revisar. No. Por favor, háblenme, porque como tengo una única pantalla no puedo confirmar si, si me están chateando. No tengo una segunda pantalla donde ver el chat, así que necesito que Te Felipe. escuchamos bien y por ahora nadie hizo ninguna pregunta. Fantástico. Bien, sigo. Veamos cómo funcionan los modelos en los que queremos evolucionar todo esto que acabamos de decir de una manera elegante. Bien, necesitamos recoger el concepto de que el ángulo de fricción interna es función de la presión y de la relación de vacíos. ¿Se acuerdan? Habíamos escrito, entre otras fórmulas, la de Bolton, que acá teníamos el logaritmo de la presión, acá teníamos la dilatancia, o sea, phi menos phi CB, y teníamos rectas así. Esta para densidad relativa igual 100%, esta para densidad relativa igual 25%, y entonces para baja presión y una muestra densa, la dilatancia capaz que era 8 grados, para alta presión, la misma igual de densa, ahora la dilatancia es 2 grados, para baja presión y la muestra suelta, la dilatancia es 2 grados, para alta presión y muestra suelta, la dilatancia es 0. ¿Okay? Esta fórmula, phi, función de P y E, la vimos hace 1 o 2 clases. Bien, acá otra vez, drenado. El agua se deforma, o sea, fluye a presión constante.
O sea que el volumen aumenta, E, relación de vacíos, crece hasta que la dilatancia se hace cero. O sea, el modelo va, el modelo no, el material, el suelo, que tiene efectivamente esta función phi como función de P y E, lo que hace es evolucionar cambiando E hasta que psi es igual a cero. Densidad relativa psi. Densidad relativa igual 100%. Por acá, densidad relativa igual, no sé, 30%. Tiene esta presión. Y si es drenado, va a evolucionar a esencialmente a presión constante, cambiando la relación de vacíos y va a dejar de tener densidad relativa 100 para pasar a tener densidad relativa que yo 35-40, va de acá hasta que de la dilatancia se hace cero. Así que el material parte de a cero, va cargando, alcanza un valor máximo y va cambiando su relación de vacíos, cae tranquilito hasta que la dilatancia se hace cero y se pone horizontal. En la trayectoria QP, parte de aquí, va hasta el máximo y retrocede hasta el final. ¿Y esta cosa por qué no se...? ¿Cómo sacó esa cosa acá? Uy, mira, qué asco. Pero ¿saben? En esta maravilla que tengo, se llama Surface Pro, y este lapicito fantástico que tengo, doy la vuelta al lápiz y le paso por la parte de atrás del lápiz y borra. Y es electrónico. Son cosas mandingas. Bueno, entonces yo salgo de aquí, es drenado, voy hasta acá, ese es el pico, se corresponde con este pico, y después vuelvo para atrás por la misma trayectoria, les hago acordar que esto es 3 en 1, hasta este punto que se corresponde con este punto. Dejamos de ver lo verde. Vamos al no drenado. Toda la parte en la que el material quiso contraer, el poquito del tiempo que el material quiso contraer en la parte elástica que depende de nu, evoluciona a volumen constante y hace esta curvita. Pero este mismo material que hubiera querido dilatar para caer de acá hasta acá, no puede dilatar, no puede aumentar su volumen, de manera que lo que hace es el agua caer su presión, y cae la presión del agua o crece la presión efectiva hasta que la dilatancia se hace cero. Así que no drenado ahora, dilatancia, si esto es densidad relativa igual 75%, y arranco acá con esta presión, ¿qué quiere decir no drenado? Que no va a cambiar la densidad relativa. Lo estoy diciendo un poquito más despacio a propósito. ¿Qué quiere decir no drenado? Que no va a cambiar la densidad relativa. ¿Qué quiere decir estado crítico? Que la dilatancia es igual a cero. Ok, no drenado va a ser esto. Hasta acá. Y a esta presión va a caer. Va a dejar de, como es de cambiar su tensión, y va a quedar a tensión constante. Entonces, drenado, si salgo de acá drenado, ¡pac!, hasta encontrar la curva de dilatancia que tiene, hasta encontrar la dilatancia igual a cero. Esa última raya está mala, hasta encontrar la dilatancia igual a cero. Hacia así, ¡tac!, hasta encontrar la dilatancia igual a cero. No drenado, sale de acá, ¡tac!, por la raya esta hasta encontrar la dilatancia igual a cero. Entonces, pequeña contracción por la parte elástica, pero cuando empieza la parte elastoplástica, crece la tensión, todo lo que tenga que crecer, y puede ser una presión enorme, hasta que la dilatancia se hace igual a cero. ¿Cuál es la resistencia drenada para este confinamiento de esta muestra? El valor máximo que está acá. ¿Cuál es la resistencia no drenada para esta misma muestra? El valor máximo que está acá. Puede ser mayor, igual o menor. No hay nada que las relacione. No es cierto que la resistencia no drenada es menor que la drenada. No es cierto que la resistencia drenada es menor que la no drenada. Depende de la muestra, de la presión de confinamiento y, por supuesto, esencialmente, de su relación de vacíos. Pero siempre
A la vez, el comportamiento medio raro con que hablando y todo eso del material drenado y del no drenado, todo se explica por esta ecuación. Y termina el tema, o sea, esta ecuación termina el tema. ¿Entendiste esto? ¿Entendiste? Y podés predecir medio intuitivamente cuándo estás en problema, cuándo no, cuándo te conviene moverte drenado, cuándo no drenado, qué podés hacer para cambiar una situación complicada en un cierto problema geotécnico. ¿Sabes? Todo depende, es como que se prende la luz y dejas de estar en las tinieblas respecto de este tema. Entonces, en los modelos que todos los que están en Plaxis, todos los que están en FLAC, todos los que están en RS2, menos CAMCLAY, en todos, en los tres, menos CAMCLAY, en todos los modelos que tienen phi constante, el comportamiento drenado y no drenado, phi constante en oposición, voy para atrás, con una función de la presión y la relación de vacíos, phi constante, en estos modelos, el comportamiento drenado y no drenado son completamente diferentes. Si dejamos el mismo phi, en el modelo drenado va a ser lo mismo que antes, va a salir de 0, va a ir al máximo y ahí se queda, no va a volver nunca más. Porque no evoluciona la relación de vacíos, así que esta es la falla. Y esto es lo que hace HS small. Y en no drenado no existe phi CB, porque el único phi que tenemos es este. Entonces, en vez de hacer la curvita como la tiene que hacer y recorrer la línea de phi CB, recorre la línea del phi que le hayamos puesto, 45 grados, la que sea, recorre esa línea. ¿Y recorre esa línea hasta cuándo? Bueno, se supone que recorre la línea hasta que phi igual a phi CB más psi, que depende de P y de E, y recorre la línea hasta cambiar la presión para que esto sea igual a 0, o recorre la línea hasta cambiar la relación de vacíos hasta que esto sea igual a 0. Cambia la presión, no drenada, cambia la relación de vacío, drenada. Pero si tengo un modelo con phi constante, si no tengo nada de todo esto, simplemente no evoluciona nada y esta línea se va al bendito infinito. Si yo le pongo una resistencia, ¿cómo es? Una dilatancia distinta de 0, no le pongo corte por cavitación y el material está saturado, a medida que lo deformo, la resistencia tiende a infinito. No hay quien la pare. Ya lo van a hacer en algún ejercicio. Entonces, ¿cuál es el efecto de tener dilatancia constante? Ejemplo, modelo de Mohr-Coulomb, o dilatancia dependiente del estado tensional, como por ejemplo el modelo de HCM o HS small. Bueno, la diferencia central está en que con la dilatancia constante, el material va a estar elástico y si uno usa psi distinto de 0, elástico y a caminar al infinito, mientras que con dilatancia variable uno puede tener algún control sobre la evolución de las presiones neutras de no drenado o de la deformación volumétrica en drenado durante la carga. En otras palabras, y ahora los invito a mirar ahí abajo, con dilatancia constante es elástico y después dilata hasta el infinito. Con dilatancia dependiente de la presión, vamos a tener una curva suave. Y le podemos poner un dilatancy cut-off en Plaxis, también en FLAC, también en RC2, o no, y si no se lo ponemos, también dilata hasta el infinito. Entonces, la dilatancia dependiente del estado tensional, como está en HCM y como está en HS small, tiene la ventaja que nos permite dar una simulación relativamente realista del cambio de volumen y le podemos razonablemente invocar, con un poco de calibración, a la resistencia al corte drenada y no drenada de ciertos materiales con los mismos parámetros, sin cambiar los parámetros. O sea, mismos parámetros y le invocamos a la resistencia drenada y no drenada del mismo material. En cambio, con un modelo como Mohr-Coulomb, eso es directamente imposible, no se puede hacer. Plasticidad perfecta, o sea, Mohr-Coulomb. Trayectoria PQ, drenada y no drenada. En la plasticidad perfecta, el comportamiento es elástico hasta alcanzar la superficie de fluencia.
Entonces, en trayectoria drenada, P igual 1 y Q igual 3, esta línea tiene pendiente 3, y hasta aquí llego. Ahí hemos llegado a la falla en el gráfico QP, que es de tensiones, llegué a la falla. Este gráfico no me dice nada respecto de cuáles son las deformaciones. Solo me da una trayectoria de tensiones. Cuando el material alcanza este punto, se queda quieto. Es lo mismo que siempre graficamos. Tac, tac. Todo este punto representa toda esta horizontal. Ahora, si con este modelo Mohr-Coulomb hago una trayectoria no drenada, entonces va a subir a sigma 3 constante, porque el volumen es constante, entonces delta P igual a delta epsilon volumétrico por K, como el epsilon volumétrico es 0, porque estamos hablando de no drenado, delta P 0, sube a presión constante y llega hasta ese punto. Si el ángulo de dilatancia es 0, llega hasta ese punto y ahí se quedó para siempre. Tenemos tac, tac, y esto es SU. ¿Qué es SU? La que sale de aquí, no la experimental. Si tenemos este sigma 3 y queremos poner que Mohr-Coulomb saque una resistencia corta no drenada S sub U correcta, hay que inventar un ángulo de fricción trucho para que dé la SU correcta. No les recomendamos que hagan eso. Alejo. No les recomendamos que usen Mohr-Coulomb no drenado. Andrés Barrero pregunta: si querés calcular el phi-CB mediante ensayos experimentales, ¿es mejor acercarse partiendo de una muestra densa, suelta o ambas? ¿Es mejor acercarse partiendo de una muestra medianamente densa tirando de lado suelto? No lo calculás, lo medís, ¿verdad? Una muestra que no localice va a tener un indicador más claro, mucho más claro, de cuando ha llegado al estado crítico. O sea, la muestra cuando está, voy a usar esto. Yo tengo una muestra. Si la tengo muy suelta, se va a deformar así hasta llegar a volumen constante. Fantástico. Pero con esta forma, decir que sigma es igual a P sobre área es para machos, porque anda a medir el área. ¿No? ¿En qué área estás hablando? Tengo esta muestra, no tan suelta, que se deforme esto para llegar al estado crítico. Vamos a estar bastante bien, porque la relación de vacíos va a ser razonablemente uniforme en la muestra y voy a poder medirla a la relación de vacíos sacando, por ejemplo, apretando la muestra, cerrando las válvulas y midiéndola geométricamente o midiendo su contenido de humedad con precisión después del ensayo, porque la relación de vacíos es relativamente uniforme en la muestra. Si salgo de una muestra muy densa, y ahora esta muestra es la misma muestra, pero ahora está muy densa, la deformación va a ser localizada. Si la deformación es localizada, no tengo una relación de vacíos uniforme en la muestra, entonces no voy a poder medir la relación de vacíos en el estado crítico. Sí voy a poder medir el ángulo de fricción interna en el estado crítico si la deformación esta no es demasiado grande, porque voy a tener esto. Sigma, epsilon, track, y por acá perdí. Y no voy a, porque toda esta zona que estoy dibujando acá corresponde a la banda de corte, y por supuesto que no va a reproducir, esa curva nunca tiene sentido en ablandamiento, no existe el sigma epsilon en el ablandamiento porque es localizado, pero en todo caso, lo que queremos de ella es que se planche y se ponga horizontal. Si es demasiado densa, no se va a planchar a ponerse horizontal por limitaciones de la máquina de ensayo. Si es demasiado suelta, no se va a poner horizontal por limitaciones del concepto de deformación uniforme cuando estás haciendo un barrilito con esa forma. Pero en todo caso, desde relación de vacíos ligeramente más alta que la de la relación de vacíos que esperás que sea la crítica, te tendría que dar una medición de relación de vacíos razonable. Relación de vacíos algo más baja que la que esperás que sea la crítica,
te tendría que permitir desarrollar limpiamente una banda de corte, con lo que medirías phi-CB como esta horizontal, pero no medirías la relación de vacíos. En cambio acá podés medir la relación de vacíos y es más turbio medir phi-CB porque estás en esta zona donde la cosa está bajando, la información ya es como 20% y es muy difícil creerlo. Lamento haber usado el rojo y el azul tan promiscuamente y espero que la respuesta te haya servido, si no, avanzo un poco más en la clase y vuelvo sobre ella. Porque no es un gran momento para distraernos respecto de lo que voy a decir. Lo que voy a decir es, si estoy usando Mohr Coulomb no drenado y uso dilatancia cero, mi resistencia al corte es esta y se acabó. Si uso dilatancia mayor que cero, cualquiera, la resistencia al corte es infinita. Si uso dilatancia menor que cero, cualquiera, la resistencia al corte es cero. O sea, las tres gráficos van a ser Q versus epsilon con dilatancia igual cero, track, track. Con dilatancia mayor que cero, voy a graficar esto ahora, para arriba y para siempre. Con dilatancia menor que cero, para abajo hasta que toque el cero. Eso es todo lo que tenemos. Y rectas, siempre tramos rectos. Eso es Mohr Coulomb no drenado. Ahora, si tengo plasticidad con endurecimiento, entonces voy a tener, para el caso drenado, el mismo comportamiento que la plasticidad perfecta. En este gráfico voy a tener una trayectoria recta en el diagrama PQ y en el diagrama Q epsilon voy a tener la hipérbola, si es el modelo hiperbólico. Y si es no drenado, el haber puesto una dilatancia función del ángulo de fricción interna movilizado nos permite reproducir esta bella curva tan importante para nosotros, porque esta bella curva nos permite, en vez de tener incorrectamente la resistencia al corte que daría Mohr Coulomb, nos permite calibrar para tener una resistencia al corte correcta. Resistencia al corte correcta con dilatancia igual a cero, pero hay que toquetear parámetros. Se puede calibrar HSM para que con dilatancia igual a cero dé la resistencia al corte no drenada máxima correcta y también la resistencia al corte drenado correcto. El no drenado correcto y el drenado correcto. Posible con las limitaciones que tiene el HS small tener este comportamiento que termina acá, con una resistencia al corte no drenada correcta, pero más alta que la resistencia al corte drenada, con los botones que tiene el teclado del HS Small, eso no se puede hacer de manera unívoca. Pero también, en modelos de plasticidad con endurecimiento que tengan dilatancia distinta de cero y carga no drenada, si la dilatancia no es una función de estado, o sea, si phi no es phi de P y E, si no es, siempre vas a tener que de la dilatancia positiva te lleva a la resistencia al corte no drenada infinito y que de la dilatancia negativa te lleva a la resistencia al corte no drenada a cero. Bien, modelización en condiciones no drenadas, esto tiene una componente histórica. Se habló durante un tiempo de tres métodos. El primero, lo vamos a llamar método A y le ponemos una carita verde, representa el concepto de que para cálculo no drenado los datos de entrada son C' y Φ'. Ponemos los C', Φ' y los parámetros que haga falta para que el resultado de la resistencia no drenada sea un resultado del cálculo y no un dato de entrada. Método A, parámetros efectivos. Método B, los parámetros de rigidez son efectivos, pero la resistencia al corte total SU es cero. Estamos inventando un material que tiene esto, SU y un FIU igual cero. Esto es un método de cálculo analítico que se usa mucho, pero no queremos usar esto en geomecánica computacional, porque nos mete una cantidad de errores y no hay mejor manera de explicárselos que hacerlos hacer un ejercicio.
Así que el método B, parámetros de rigidez E y NU, donde NU será 0,15, 0,20, lo que toque, pero parámetros de resistencias en términos de tensiones totales con SU, resistencia a corte no ordenada, ya no como resultado del modelo, sino como dato de entrada. Y por último, método C, los parámetros de rigidez van en tensiones totales con lo que el módulo de Poisson es igual a 0,5, y la resistencia a corte se pone en tensiones totales y directamente no hay agua. Simplemente no hay agua. No hay fase agua. Se cambia al suelo por una especie de gelatina que tiene rigidez constante, módulo de Poisson constante igual a 0,5, resistencia constante igual a, como es, a SU. Así que cambiamos al suelo por un neopreno. Haciendo esto, creo que fue exactamente esto, se cayó una excavación en Singapur. Si Mauro y Nico están escuchando, y espero que estén escuchando, traigan el tema de la excavación en Singapur. Mauro, quizás tengas que tomarte media clase para hablar de ese problema y explicarle a la gente qué fue lo que pasó allí. Yo sigo adelante. Entonces, método A, parámetros efectivos, deformación a volumen constante, es no drenado, así que es deformación a volumen constante del suelo, deformación a volumen constante del agua. Entonces, se introduce una rigidez del agua, si el coeficiente de compresibilidad volumétrica del agua no fuera conocido, no se podría calcular cuánto cambia la presión del agua cuando cambia su volumen. En este caso, estamos imponiendo cambios volumen cero. Y estamos calculando el problema de valores de contorno de las dos fases, suelo y agua a la vez. Y este es el único método posible con plasticidad con endurecimiento. Quedé enamorado del resaltador. Ya lo vengo pintando de azul, poniendo en negrita. Entiendan esto. HS small no se usa SU. Y ya. Con HS small no se usa SU. Si van a usar HSM o HS small, C' y Φ' son datos de entrada. SU es el resultado de la calibración, es un dato de salida, no es un dato de entrada. Este método A, que es el único que vamos a usar en plasticidad con endurecimiento y el único que vamos a usar en lo que queda del curso, si mi dignidad lo permite, responde al comportamiento real de los suelos y con un buen modelo constitutivo puede calcular correctamente SU en cada punto, con Morculom no. Desventajas: la calibración es laboriosa y con Morculom, por las limitaciones de Morculom, no de este procedimiento, no se puede obtener el valor de SU correcto si se usa el Φ' correcto. Si se usa el Φ' correcto, el SU va a estar sobreestimado, del lado desfavorable. Y si se usa el SU correcto, el Φ' va a estar muy subestimado. Método B, se impone S sub U, se impone la resistencia al corte no drenada. El material cambia de volumen sin generar presión de poros. Las ventajas es que se pueden conocer análisis aproximados porque SU, viene alguno y te dice que es 7 veces el número de golpes o algo por el estilo. O sea, la gente cree que conoce SU con un poco más de precisión de lo que conoce a Φ', y entonces está más cómodo poniendo SU como dato de entrada. Bien por ello, no tengo problema, pero eso para los cálculos a mano, ¿no? En los cálculos de geomecánica computacional tenés que conocer Φ', hay que hacer los ensayos, no se puede sino. Este método B por lo menos evita el cálculo incorrecto de SU en Morculom, así que si vas a usar Morculom, quizás tengas que usar este método B. Desventaja: se pierde el aumento de la resistencia a corte no drenada con la consolidación y no se puede hacer un análisis drenado y no drenado con los mismos parámetros. Y no se puede usar el modelo de plasticidad con endurecimiento, o sea, HSM no, y si va a ser HSM, entonces B no. Método C, no lo use en ningún caso. Se recambia el suelo por una gelatina o por un neopreno y se resuelve un problema que no es de geotecnia. El agua no existe. Si el agua levanta o baja su presión, no lo vas a poder saber nunca. No te va a servir de nada tener muchos modelos de piezómetros y cosas por el estilo, porque en este modelo no hay agua. El valor de NU 0,5 es muy dañino para las simulaciones. Bueno, en definitiva, no usen el método C. No pongan SU como dato de entrada y
nu igual 0,5 a la vez en la misma malla para reproducir el comportamiento no drenado. Ejercicio. Ensayo triaxial no drenado con Moore-Coulomb y Hardening Soil Model. Ya tienen todos los datos. Creo que tuve la delicadeza de poner los mismos parámetros de antes, así que estos ejercicios se van haciendo incrementales, si es que vienen haciendo los anteriores. Y aquí van a hacer el modelo de Moore-Coulomb y van a ver lo que pasa con la resistencia al corte no drenada, y HCM y van a ver lo que pasa con la resistencia al corte no drenada. Estos ejercicios son completamente claves, porque cada vez que se cae algo calculado por elementos finitos, esto tiene algo que ver. Bien. Maravillado de mi capacidad didáctica que logré semejante tema sin ninguna consulta. Espero que me felicite, Felipe, por este éxito increíble. Bastante escandaloso, por otra parte. Estoy ahora buscando en mi celular. Ustedes saben que estoy en un lugar donde no tengo segunda pantalla, así que para saber cómo viene la clase tengo que mirar la propia presentación en mi celular como ayuda a memoria. Feedback de parte de ustedes. Son las 11:20 de la noche acá, quiere decir que son los 4, son las 6:20 allá. Y voy a dar esta clase de repaso de fundaciones superficiales y profundas que va a consumir todo el tiempo que queda. Mauro y Nico, ¿prefieren que haga eso o prefieren que salte a factor de seguridad para fundaciones para que puedan desarrollar el TP3, fundaciones, un ejercicio elemental, porque no va a haber tiempo de hablar de ensayo de carga en pilotes? Puedo intentar hacer factor de seguridad para fundaciones y ensayo de carga en pilotes, o ir prolijamente y hacer un repaso de mecánica de suelos de fundaciones superficiales y profundas y permitirle a ustedes que hagan por ahora solamente reproducir los ensayos triaxiales de HC small y edométricos de HC small y no drenados con carga monotónica y cíclica. Necesito feedback, contéstenme. Yo te diría que vayas por el factor de seguridad para fundaciones y ensayo de carga de pilotes. Ok, de acuerdo. Porque la idea ahora es hacer este último ejercicio que mostraste, donde comparás Moore-Coulomb y HCM en comportamiento no drenado. Sí. Y después la segunda parte de la práctica va a ser el pilote con dilatancia igual 0, dilatancia positiva. ¿Y entonces para qué querés el factor de seguridad para fundaciones hoy? Bueno, podés saltearlo si querés. No, que solamente querés saber para entenderlo. No, llego a dar estas dos. Entonces, Okay, las maravillosas y muy bien estudiadas 105 filminas o 70 filminas de repaso de fundaciones, las salteo. Después discutimos si las damos algún día o si quedan guardadas ahí. Creo que habría que en algún momento hablarlo. Eso lo vamos a saltear ahora. Y vamos a factor de seguridad para fundaciones. Alejo, acá Ramón Solá preguntaba del método antes, ¿por qué Plaxis sigue ofreciendo el método C dado que es tan inseguro? No es un método que ofrezca Plaxis. Le pusieron A, B y C en el momento que trataron que la industria se dé cuenta de no usarlo. Ni siquiera aparece como C. Siempre podés encender Moore-Coulomb, poner el E no drenado tú que quieras, nu 0,5 lo pones vos con los dedos, 0.495 Enter. Donde dice C, le pones lo que crees vos que es SU, 30 kilopascales, Enter. Donde dice Fi, le pones 0 y fuiste al método C. Ni siquiera se llama C. Le dijeron C históricamente los de Plaxis y ahora parece que los de Plaxis tienen la culpa. Fue Plaxis el programa que usaron cuando se cayó la excavación de Singapur, pero no es culpa de Plaxis. O sea, simplemente le pusieron eso para explicarle a la gente no hagan esto, pero nunca existió el método C en realidad como método de cálculo. Creo que entre los clics de Plaxis ya todo esto desapareció, porque en definitiva no tiene sentido. Y si no desapareció es una reliquia de estas que quedan de los programas viejos, ¿no? En definitiva, no es un método de Plaxis. Es cómo te sentás en la computadora y qué cosas pones en los casilleros. Si en donde dice Fi pones algo como 25 o 30 grados, estás haciendo lo que Plaxis llamó método A. Si le pones 0 donde dice Fi, estás haciendo B o C.
Entonces, no le pongas 0 a la ecuación también. Ahí tienes que poner SU. Donde dice C, no pongas C, pone SU. Si vas a hacer B o C. Y si encima donde dice NU, pones 0,5, estás haciendo C y eso es macanas. Eso es lo que, no digamos, no es una oferta de Praxis. De hecho, se puede hacer método C igual en cualquier otro programa. En Abacus, FLAC, el que quieras. Se puede hacer lo mismo. Bien, sigo. Vamos a complicarnos con el factor de seguridad en la geomecánica computacional. Tengo que encontrarlo. Por supuesto que lo tengo, solo lo tengo que encontrar en mi telefonito. Un segundo. 2 segundos. Ahí está. Bien. Opción. Tenemos las normas de diseño de fundaciones viejas, que establecen factores de seguridad. Cuando calculás un talud por el método de Bishop, te piden un factor de seguridad que en realidad es una reducción de los parámetros resistentes. Es lo que llamamos SSR. Pero cuando calculas una norma de fundaciones típica, te pide un factor de seguridad propiamente tal, cociente entre la carga última y la carga aplicada. Entonces, esos son los factores de seguridad de escala estructura. Y esos tienen que estar asociados a procedimiento de cálculo. Acá pongo un ejemplo claro. Tengo una norma que me pide diseñar una base con factor de seguridad 3. Según uso la fórmula de Meyerhof y me da un factor de seguridad de 3,3, estoy bien. Uso la fórmula de Terzaghi y me da factor de seguridad 2,8. Entonces, depende de lo que yo quiera hacer, informo una, informo la otra, digo si la base anda o no anda. Y eso no es culpa de nadie. Es culpa que la norma no puede pedirte que diseñes un factor de seguridad, que diseñes una base con un factor de seguridad de 3. Te tiene que decir, diseñe una base usando Terzaghi o usando Meyerhof y un factor de seguridad de 3. Eso es lo que te tiene que decir. Si te da un factor de seguridad, te tiene que decir el método de cálculo asociado. Pero no es lo que pasa. Esta es una tabla cualquiera de una norma cualquiera, vieja, pero bueno, de las que más se usan. Y entonces resulta que si vos tenés un puente con cargas que ocurran ocasionalmente y tenés una muy buena exploración geotécnica, podés usar un factor de seguridad para unos pilotes o una base, qué sé yo qué es esto, de 2,5. Ok, fantástico. ¿Con qué fórmula? Método. Ese es el factor de seguridad 2,5. Terzaghi, Skempton, elementos finitos. Voy para atrás. Esta tabla, si no dice con qué método está asociado, vamos a elegir cualquiera de nosotros y vamos a terminar llegando a resultados inconsistentes entre sí. Ahora vamos a recordar qué es lo que hace un método de elementos finitos para calcular factor de seguridad. Como nosotros tenemos una malla, esta malla tiene diferentes puntos y cada punto tiene su particular estado de tensiones, en principio solo podríamos calcular una especie de factor de seguridad como la resistencia de un punto sobre la tensión en ese punto, pero eso no sirve porque no puedes estar sacando un valor promedio en toda la malla. Entonces el procedimiento, les recuerdo, consiste en reducir los parámetros resistentes, lo que dan resistencia al corte al suelo, reducirlos por un factor SSR, que es este, hasta que los momentos resistentes, por ejemplo en el caso de Bishop, se igualan a los momentos desestabilizantes. En la práctica, eso significa que vos tenés esta curva de resistencia intrínseca y la vas bajando hasta que llegas a un punto en el que se ve la falla del material, o sea, no converge más la malla. Es muy afortunado que esto siempre se explique con Bishop y estabilidad de taludes, porque en la estabilidad de taludes, en el problema de estabilidad de taludes, si yo por cualquier mecanismo aumentara el momento desestabilizante, ese aumento de momento desestabilizante no cambiaría las tensiones normales actuantes. O sea, que la trayectoria de tensiones en una estabilidad de taludes desde el estado inicial en el que estés hasta la falla ocurre con las tensiones normales en el plano de fundación constante. O sea, básicamente en este gráfico es una línea vertical. Yo estaba, si falla estoy acá, en realidad estoy aquí, y yo digo que el cociente entre el momento resistente, que es esta resistencia al corte por la longitud del círculo y por el brazo de palanca,
dividido el momento actuante, que es esta tensión de corte, por la longitud del círculo, por el plazo de palanca, es lo mismo que la tangente de phi sobre la tangente de phi reducido. Porque al estar estas dos rayitas verticales, hacer cocientes de momentos o relaciones entre momentos da lo mismo que hacer relaciones entre tangentes. Fantástico. Pero no pasa eso con las fundaciones. Cuando yo voy cargando una fundación y aumentando su carga progresivamente, aquí abajo el estado tensional va cambiando, van cambiando las tensiones normales. De hecho, claro que van cambiando, estoy hundiendo la base del piso, van creciendo las tensiones normales. Un punto representativo de lo que pasa en el suelo debajo de la fundación tiene una trayectoria de tensiones que más o menos se está representando por esta línea, esta flecha bordeaux. Entonces, si el material tiene un ángulo de flexión interna que está dado por esta línea punteada, esa es su curva resistencial intrínseca, y yo aumento la carga acá, la falla se va a producir cuando se desarrolle todo este caminito de tensiones y toque acá la tensión igual a la resistencia. Recuerden, esto es un solo punto, pero como el punto lo elegir conceptualmente representativo, representa el problema. Y la tensión actuante acá va a estar dada por la carga actuante y esa va a estar representada por esta flechita. De manera que en este caso la reducción de parámetros resistentes que hace el modelo de elementos finitos sigue siendo tangente de phi sobre tangente de phi reducido. Igual que antes, es el mismo valor, el mismo este que este. Pero ahora el factor de seguridad como cociente entre la carga última y la carga de servicio es más o menos proporcional a la longitud de las flechas. Q último sobre Q. Entonces, Fos acá es M de resistente sobre M dilatante. ¿Qué quiere decir con la D? Desestabilizante. M resistente sobre M desestabilizante. Y es más o menos igual a tangente de phi sobre tangente de phi reducido. Más o menos igual. Y eso lo explico porque esto es más o menos vertical. Acá yo tengo otra vez que SSR es tangente de phi sobre tangente de phi reducido. Porque otra vez tengo el cociente entre las tangentes. Pero eso no es Fos, porque Fos es Q último sobre Q actuante, y eso sería más o menos la longitud de esta flecha sobre la longitud de esta flecha. Chicos, es tan simple como eso. Decir que SSR es 1,5 es lo mismo que decir que el cociente entre esta flecha y esta flecha es lo que se ve gráficamente, más o menos 2,5. Así que voy para atrás. Este 2,5 está representando el cociente de longitudes de esas flechas. O lo que es lo mismo, carga última sobre carga de servicio. Mientras que lo que sale de Plaxiflaxo RC2 es el cociente entre la tangente de phi y la tangente de phi reducido. Simple trigonometría, y no se pueden comparar. No podés pedir que el factor de seguridad SSR sacado de FLAC sea 2,5 porque es una base. Está mal, no se puede hacer. Bien, bueno saberlo. Hace ya 11 años o 12, tratando de explicarle esto a un cliente, se puso tan complicado que tuve que hacer un anexo de uno de mis informes para ese cliente. Lo entendió y yo dije, bueno, si este hombre lo entendió, se puede dar por consolidado esto. Y lo publiqué así como estaba, le puse mi nombre adelante y salió como un artículo del anexo que era para ese informe. Y tiene estas fórmulas incluidas, que permiten entender que si uno sabe de qué fórmula está hablando y tiene el cálculo analítico, puede saber qué valor le tiene que dar el numérico. Y si tiene el numérico, puede saber cuál es el analítico. Hagamos el recorrido. Entonces, supongamos que tengo el factor de seguridad objetivo, que podría ser el de la fundación, me da 2,5 o algo por el estilo. Y quiero saber qué SSR tengo que usar en Plaxis. Bien, entonces,
yo tengo un cierto suelo y ese suelo tiene 6 phi. Tomo la fórmula de capacidad de carga, en este ejemplo de Terzaghi, pongo 6 phi y calculo la carga última. Esto es simplísimo. O sea, en la fórmula de Terzaghi ponemos 6 phi, tamaño de la base, profundidad, ¡tuc! Sale la carga última. Ahora que tengo la carga última, como sé que el factor de seguridad tiene que ser, por ejemplo, 2,5, calculo la carga admisible, presión admisible, ¿no? Que es carga última o Q último dividido el factor de seguridad. Acá háganme acordar, muchachos, de cambiar estas mayúsculas por minúsculas para que me den, para que sea igual que esta minúscula en la próxima versión de este curso. Bien, con el factor de seguridad calculamos la presión admisible, que sería la presión última sobre el factor de seguridad. Y ahora entramos en la fórmula de capacidad de carga de Terzaghi, pero metiendo, en vez de la cohesión, una cohesión reducida. Y en vez de phi, un phi reducido. Tangente de phi sobre SSR es tangente de phi reducido. Y vamos toqueteando SSR hasta que la carga última reducida es la presión admisible. Y si lo tengo al revés, si lo que tengo es el SSR, porque acabo de calcularlo en Plaxis, y lo que quiero es el factor de seguridad equivalente a eso, entonces simplemente con el valor que ya tengo de SSR y los valores de 6 phi, que también tengo que tener porque acabo de correr el modelo, calculo C reducido y phi reducido. Con C reducido y phi reducido calculo una carga última reducida. Con los valores de 6 phi que ya tengo, calculo la carga última no reducida y entonces el factor de seguridad es carga última sobre carga última reducida. Es bastante simple. Pueden tener que hacer play 2 veces en el coso o escribirlo mientras lo voy diciendo la próxima vez, pero en realidad es muy simple. Y además, acá lo tenemos hecho un ejemplo. Tengo una zapata cuadrada de 2 metros de lado a 2 metros de profundidad, un suelo que tiene 20 kilonewtons por metro cúbico, C es 20 kilopascales, phi es 30 grados. Si entran en la fórmula de capacidad de carga, van a ver que la carga última es 2.384 kilopascales. Nos piden un factor de seguridad de 3.0, ese factor de seguridad es Q último sobre Q. Ese es 3,0. Entonces la presión admisible es Q último sobre 3 y da 795 kilopascales. Linda presión por una base, ¿no? Casi 8 kilos por centímetro cuadrado. Entonces buscamos a tanteos hasta encontrar el valor de SSR, que milagrosamente dio igual a 1.5, de manera que hay una C reducida que es 20 sobre 1,5, 13,3. Hay una tangente de phi reducida que da 21 grados, que es la tangente de 30 sobre 1,5. Y si yo pongo acá 13,3 por NC, que depende de phi, y le pongo un 21 grados acá, y acá pongo 21 grados, y acá pongo 21 grados, me sale una carga última reducida que tiene que ser igual a la presión admisible. ¿Qué significó? Que salí con un FOS de 3 y llegué a un SSR de 1,5. Si la base me tiene que dar factor de seguridad de 3 según la norma, al Plaxis o al FLAC le tengo que pedir SSR 1,5. ¿Qué pasa si es al revés? Tengo la base, la misma base del mismo suelo, lo calculé por FLAC o por cualquiera de estos programas y me dio un factor de seguridad de 1.2. Ok, ¿cuánto hubiera sido la carga última si lo hubiéramos calculado a mano? Bueno, sé cuánto vale C asterisco porque es igual a la cohesión sobre 1,2. También sé cuánto vale phi asterisco, que es 25,7 si hacen la cuenta. Meto acá la cohesión reducida, que es 16,6 kilopascales, pongo acá el 25,7 y llego a esta carga última reducida. Pero si la misma fórmula acá, en vez de poner el 16,6, pongo los 20 originales y pongo el phi correcto, llego a la carga última sin reducir, que es la misma que antes, 2.384. 2.384 sobre 1.379 es el FOS Q último sobre Q equivalente para este caso a SSR 1,2. No es cierto que siempre SSR 1,2 significa FOS 1,73. Solamente es para este caso. Hay que calcularlo cada vez. Bien. ¿Qué significa SSR 1,5? En el artículo ese que publiqué en 2008,
hice el ejemplo para unos cuantos muros de contención, fundaciones superficiales, punta de pilote, como es una cosa, vos tenés el Excel que calcula empuje pasivo, le pones 4 o 5 veces los datos, probás y ya, es muy fácil, ¿no? Bien, un SSR de 1,5 significa consistentemente un factor de seguridad entre 1,4 y 1,5 si phi es 30 grados, a 1,6 a 1,7 si phi es 40 grados para un rango de ecuaciones razonable. En una fundación superficial, un factor de seguridad de 2,8 a 3,4 para phi 30 grados o 3,8 a 5,2 para phi igual 40. En la punta de pilotes, el factor de seguridad puede ser tan alto como 7 para un SSR de 1,5. En la fricción lateral de pilotes es bastante claro por qué. Si no hay dilatancia, el factor de seguridad 1,5 es lo mismo que SSR 1,5, porque también en la fricción de pilotes la trayectoria es vertical. Estamos poniendo un pilote y cuando aumentamos la carga Q hasta Q último, acá no cambia esta tensión. Y si no cambia esta tensión, esta trayectoria es vertical. Entonces la fricción lateral en pilotes SSR 1,5 es FOS 1,5 y en estabilidad de talud, depende del método de cálculo de estabilidad de taludes, el factor de seguridad puede ser cualquier cosa entre 1,2 y 1,6. Cuando estamos haciendo estos análisis, tenemos que ver que el resultado de nuestra malla es un mecanismo realista. Por ejemplo, acá tenemos una malla relativa, parece linda, sin embargo es relativamente gruesa. Un muro a que le pusimos acá una patita horizontal que representa un cierto apoyo que tenía este muro en el piso. La malla parece linda, pero cuando vas a calcular el factor de seguridad, este pedacito de placa elástica hace que nada del suelo que está acá a la izquierda falle, y entonces te da un SSR de 1,75 y el modelo ya no converge porque falla ese punto de Gauss. Tenés que mirar esto y decir, no, bueno, acá no llegué al resultado. Refino la malla, ven acá la malla mucho más fina de este sector, y ahora ya estamos más cerca de desarrollar un mecanismo de falla un poco más realista, y eso es a pura fuerza de refinar la malla. O sea, el mecanismo de falla tiene que ser realista, tiene que ser inspeccionado antes de creerle a un resultado. Después, en los problemas, sobre todo en los problemas 3D, pero también en los problemas 2D, a veces hay que bloquear fallas locales. O sea, estás analizando una estructura más o menos compleja como esta y estás queriendo ver qué es lo que pasa en este lugar. En realidad estás interesado en ver si tenés riesgo de que falle el frente de excavación acá y se hunda el suelo. Y empezás a calcular y el programa te dice que está fallando este suelo que está acá. Y eso no te importa, déjalo fallar. ¿Cómo haces? Le decís que en este lugar no ponga SSR, que no reduzca los parámetros ahí. Lo reduce en el resto de la malla, pero no hay. Y entonces te sale el mecanismo de falla en el que estás buscando la respuesta y su SSR asociado. Si no le decís que esta parte no estás interesado, te sale para esto un factor de seguridad SSR muy bajo, porque claro, eso es un pedacito de excavación que estamos excavando, que se caiga o no se caiga, que sí que saco la tierra antes o después, poco más o menos eso, y no es el factor de seguridad que quiero informarle a mi cliente, ¿no? Bien, y ahora, ¿drenado o no drenado? La razón por la que hablamos de drenado o no drenado antes de hablar de fundaciones es esta. El factor de seguridad hay que calcular drenado y no drenado. Mientras más aumenta SSR, vamos reduciendo los parámetros resistentes, más y más pedazos de la malla entran en plasticidad. Entran en plasticidad quiere decir que ahora depende si el ángulo de dilatancia es 0, mayor que 0, menor que 0, si los parámetros es 50 ref. Todo eso complica la cosa. Van cambiando los módulos de rigidez tangente, hay cambios de volumen, cambian las presiones de poro, todo porque estoy tocando SSR. Si le pongo una dilatancia igual a 0, el SSR ordenado se va a infinito, porque la presión crece sin límite, con lo que la resistencia al corte no drenado crece sin límite. Solo si tengamos un modelo con dilatancia en función de la presión, vamos a obtener un SSR que sea no drenado y que sea realista. Y este
¿cómo se le dice? Este cuadradito opcional, tic, opción. Cavitation Cutoff, si podés activarla y calibrarla razonablemente, controla el problema porque impide que la presión se vaya a infinito y se va a un valor máximo y ahí corta. Y bueno, entonces la resistencia al corte no drenado máxima que te va a salir va a ser función de ese valor máximo de Cavitation Cutoff. Para análisis SSR, Plaxis y FLAC convierten los modelos de Moore-Coulomb a Moore-Coulomb con módulo E constante. Esto podría ya no ser cierto y estar en proceso de documentación. Podría ya no ser cierto, por lo menos para Plaxis, y estar documentado y yo no lo vi, o podría seguir siendo cierto. Vamos a asumir en lo que queda de la clase que esto es cierto. Para toda la gente que no esté usando Plaxis 2019, que esté usando algo como la versión de aniversario anterior, esto es así. Entonces, análisis SSR, Plaxis y FLAC convierten los modelos a Moore-Coulomb con módulo de rigidez constante. Eso hace que si yo ya estaba usando Moore-Coulomb, no voy a ver cambios, pero si ya estaba usando el modelo Harding-Soil Model o algo por el estilo, voy a tener cambios de presiones que podrían no ser realistas. Les hago acordar que en un modelo como el HSM podemos reproducir esto. Pero si llegamos hasta acá, si llegamos hasta este punto, y ese es el estado actual, y le queremos cambiar eso quiso decir actual, y le queremos cambiar queremos calcular SSR, lo que va a hacer el material es ir bajando esto acá, pero como resultas de eso, va a haber cambios en las presiones y cambios en la plasticidad del modelo, y esto va a seguir una trayectoria más o menos vertical. Ese punto se va a mover cuando toque el SSR. Así que el cambio de presión neutra podría no ser realista, podría no ser el error no ser grande, porque no estás tocando tanto el estado de tensiones como la envolvente de resistencia al corte, así que no da necesariamente tan mal, pero teóricamente hablando, desde el punto de vista puramente conceptual, puede no ser realista. Entonces termina ocurriendo que la presión neutra va a depender más del módulo de Poisson que de cualquier otro parámetro, algo que tendría que doler. Y por supuesto, si estamos haciendo SSR y convertimos a Moore-Coulomb, desaparece la etapa, desaparece la plasticidad por compresión y solo queda plasticidad por corte. Sería bueno que no se conviertan los modelos a Moore-Coulomb para el cálculo de SSR. Entonces, recomendaciones para estar seguro que estamos calculando un SSR correcto y que calculamos el estado drenado y el no drenado. El método de cálculo de SSR es razonable cuando el problema no tiene sobrepresiones de poro, o sea, drenado. Para drenado, SSR ok, no se habla más y ya lo experimentamos y lo aprendimos en el trabajo práctico de taludes. Ahora, si hay sobrepresiones de poro, entonces tenemos que imponer dilatancia igual cero en todos los materiales que vamos a llevarnos drenado, hacer un análisis drenado y calcular el SSR con la D chiquitita abajo, drenado. Hacer un análisis no drenado y calcular el no drenado. Compararlos. Si son parecidos, adopte SSR no drenado y ya. Si la diferencia es grande, descartamos los dos, no uno o el otro, los dos. Vamos al paso siguiente. Si los dos dan muy diferentes, para toda la malla generamos nuevos parámetros, reducidos con el menor de los dos, porque si reducimos con el mayor, uno de los dos no va a converger. Reducimos con el menor de los dos y corremos con el modelo original, por ejemplo HSM. Entonces, lo que estamos haciendo es volver a correr el problema, pero no ir reduciendo los parámetros resistentes, porque sabemos que tenemos esto de que lo cambia Moore-Coulomb. Entonces, lo corremos de vuelta con parámetros que ya sabemos que están cerca de la falla, y uno de los dos va a estar muy cerca de la falla. Y el otro no tanto. Y ahora corremos una etapa adicional en la que hacemos el SSR. En este calculamos otra vez el SSRU y D, pero estos van a ser SSR respecto de esto, o sea, va a empezar con este C asterisco y lo va a dividir otra vez por un SSR que va a ser drenado o no drenado, pero este valor va a ser 1,1, 1,15,
Va a ser algo chiquitito, porque ya redujimos los parámetros hasta llevar el material prácticamente a la falla. Y ahora vamos a calcular este segundo SSR, esta segunda etapa, como el mínimo entre no drenado y drenado. Y informamos simplemente que el SSR, el factor de seguridad por método de reducción de parámetros resistentes, va a ser el producto de este, que es el que usamos para reducir los parámetros una vez, por este, que es el 1,1, 1,15 que nos faltaba para llegar al resultado corriente. ¿Cómo es? Correcto. Otra vez voy a decir algo que ya vengo diciendo más o menos seguido. El coeficiente de seguridad en el cálculo no drenado no es intuitivo. El factor de seguridad no es intuitivo. El factor de seguridad por el método de reducción de los parámetros resistentes reduce a phi de tangente de phi a tangente de phi reducido, y eso es SSR. En cambio, FOS, el factor de seguridad que estamos acostumbrados, pretende reducir directamente la resistencia al corte, de la resistencia al corte no drenada a la resistencia al corte no drenada reducida. Para el simple caso de una arcilla consolidada con K sub 0, normalmente consolidada con K sub 0, y el modelo Camp-Clay, que reproduce razonablemente bien el comportamiento experimental de estas arcillas, la resistencia al corte no drenada es función de Φ'(CB), de A, y A es también función de Φ'(CB), y de los parámetros de compresibilidad del suelo, y tiene resultado analítico. Así que como tengo una fórmula, tengo un SU que es función de Φ'(CB), puedo ver qué es lo que pasa cuando Φ'(CB) le saco la tangente, la divido por 2, le saco el arco tangente, y veo cuánto cambia SU. Así que cuando a Φ'(CB) le hago eso, la divido por 2, le saco la tangente, la divido por 2 a la tangente, saco el arco tangente y pongo ese nuevo valor de Φ'(CB) acá, sale que eso significa que hay un factor de seguridad de solo 1,4 si Φ' es 45 grados y de 1,75 si Φ' es 25 grados. Con otras palabras, imagínense que estamos viendo un talud en arcilla, lo calculamos con Plaxis y nos da 1,5. El talud era un talud, como el trabajo práctico 2, un talud. Me dio 1,5. El Φ de la arcilla es 30 grados. ¿Soy feliz? El SSR drenado, 1,5, es lo mismo que Bishop 1,5. Soy feliz. Pero cuando estás no drenado, el SSR no drenado está en realidad diciendo un FOS del orden de 1,35. No es 1,5. No hay ningún problema con esto, porque en realidad la incertidumbre real no está con SU, la incertidumbre real está con Φ'. De manera que es posible creer que si SSR es 1,5, el factor de seguridad que te esté dando, no sabes cuánto es, el factor de seguridad FOS que te esté dando, puedes no saber cuánto es, pero podrías en principio aceptarlo. De hecho, toda la industria, sin darse cuenta básicamente, ha estado aceptando estos cálculos por los últimos 15 o 20 años. La combinación de pedir un SSR bajo, porque es un estado temporario, cualquiera de esas cosas, por ejemplo 1,4, y usar un cálculo no drenado de Mohr-Coulomb que sobreestima la resistencia al corte no drenado, en vez de tener esta fórmula preciosa, tiene una fórmula mucho más simplota, SU igual a M por P y se acabó en Mohr-Coulomb. Esta combinación nos puede llevar a factores de seguridad muy bajos y las cosas se pueden caer, porque estos factores de seguridad muy bajos, como no son determinísticos, son puramente estadísticos, son cálculos solamente para orientarnos. Ustedes saben que un factor de seguridad puede ser 1,2 y la cosa se puede caer, porque la resistencia al corte de edad no la hace con precisión matemática, con 3 decimales, y todas las demás cosas tampoco. Así que por eso los factores de seguridad, FOS o SSR, no pueden ser 1, no pueden ser 1,0, excepto en los rarísimos casos
en que tengo absoluta certeza de que la resistencia al corte que estoy usando no puede ser menor que el valor que estoy usando. Por ejemplo, cuando estoy calculando el ángulo de reposo de un botadero, la cara superficial de un botadero, o una duna de arena. En una duna de arena en el desierto, la inclinación de la duna es phi CB, y la probabilidad de que una duna falle por Bishop es 0. Excepto en esos casos, el factor de seguridad no puede ser 1,0. En esos casos puede ser 1,0. Bueno, muy bien. Estoy terminando esta presentación diciendo el factor de seguridad por el método de reducción de parámetros resistentes no es igual al factor de seguridad al que estamos acostumbrados de la universidad. Tenemos que tener claro eso en todo momento. Bien. Voy a pasarme de las 2 horas para dar este asunto de ensayo de carga en pilotes para habilitarlos a que hagan el ejercicio. ¿Estás de acuerdo, Mauro? O mejor presento el TP3 de fundaciones para que sepa lo que van a hacer y que se descarguen de ese. Porque ese todavía no tiene el pilote y eso me dejaría tiempo para hacer superficiales y profundas y ensayo de carga de pilotes antes que ustedes hagan el ejercicio de la dilatancia en los pilotes. Vos respuesta. Si querés cortamos acá y planteamos el ejercicio, el TP3 después, o sea, en la segunda parte de la práctica. El problema es que ese ejercicio es bastante largo, o sea, no lo vamos a terminar hoy, solo vamos a poder introducirlo, digamos. No hay problema, lo introducen ustedes, lo siguen ellos, porque para lo que ese ejercicio es, no hacen falta elementos estructurales, no hace falta explicación de fundación profunda, de manera que me parece que me permite tratar los 3-4 temas claves antes de hacer la parte del ensayo de carga. Para toda la audiencia, ustedes van a hacer ahora esto, calcular una zapata superficial, calculando el factor de seguridad FOS y el SCR. El autor está abajo a la derecha, Ignacio Cueto, y está sentado ahí en la sala con ustedes. Van a calcular coeficiente de seguridad drenado, no drenado, van a ver el efecto de la dilatancia. Van a calcular el efecto sobre la estabilidad del modelo. Van a ver las superficies de falla. Van a ver el efecto de usar interfaces y van a calcular la carga P delta drenada y no drenada. También la carga que produce un asentamiento del 25%, de 25 milímetros. Sí, como dijo Mauro, este es un ejercicio largo. Mientras tanto, yo sigo avanzando con la parte teórica en la próxima clase y en la otra, y ustedes, este trabajo práctico 3 es central. Es completamente central para que ustedes, se sienten en el sillón de piloto de estos modelos. Lo pueden hacer en cualquier programa. Esto se puede reproducir en Plaxis, FLAC o RC2. Y hasta me gustaría, y sería fantástico, que pudieran algunos usar otro software que no sea Plaxis, para que después incorporemos a estas clases ejemplos en lo que la misma cosa queda corrida con otro software. Así que termino acá yo, porque ya pasaron las 2 horas. Vamos a ir para atrás para ver lo que nos quedó afuera. Nos quedó afuera de este nada. Aquí repaso de fundaciones superficiales y profundas, ensayo de carga de pilotes y después elementos estructurales. Esos van a ser los temas de la próxima clase teórica, que ya voy a estar presencial ahí en Buenos Aires. No sé si hay consultas. Por ahora no hay consultas. Igual aprovecho para decir a la gente que llegó más tarde que Alejo estaba pidiendo un feedback de toda la gente, de lo que opinan del curso y todo lo que puedan aportar al respecto de la cursada hasta este momento. Así que si pueden mandar por mail a Alejo o a nosotros estas opiniones, agradece mucho. Y ahora sí tenemos una consulta de Ivania. Sí. Del tema de la clase anterior, ¿vimos lo de tanques? No, eso lo voy a grabar, para no distraer. Eso es un ejemplo de unos tanques grandotes que hicimos en un proyecto minero. Está ya grabado y subido. Le voy a compartir la grabación vieja, porque no tengo nada que decir que no haya dicho en esa grabación. Y lo vamos a saltar olímpicamente. Es solo un caso de estudio, no hace
No tiene valor didáctico grande que yo pase ese tema y no quiero atrasarme. Estamos usando más tiempo en las prácticas de lo que habíamos anticipado y eso está bien, está mucho mejor que seguir mandando información tan, ¿cómo es? Intensa. Así que les vamos a compartir el video de esa grabación, así que lo van a escuchar, pero no va a ser interactivo. Bueno, si eso termina, corto la grabación. Corté la grabación.